Saludos, amigas y amigos del Camerino TV, de nuevo con todos ustedes. Un gusto saludarles y establecer otro contacto, en este caso distinto, pero que seguramente va a ser muy enriquecedor y muy didáctico. Alejandro Villegas y Fernando Arreaza estaremos con todos ustedes en esta plataforma que pues ya cumple un par de semanas. Agradecidos por tantas suscripciones, por el paso acelerado que llevamos, es gracias a ustedes. Inviten a sus amigos a que sigan suscribiéndose y si les gusta lo que ven allí, le dan like y también la campanita de aviso para cuando coloquemos un nuevo video como este que tenemos ahora con alguien que es un hermano de vida, el doctor Arnaldo Machado, médico traumatólogo con una larga y destacada experiencia en medicina deportiva con distintos equipos. Ha estado en el fragor de la lucha, en el terreno de juego, viendo cómo se bate el cobre para mantener la salud de los jugadores. Así que en el contexto del coronavirus, de la pandemia mundial y perfilando hacia MLB y lo que pues ya es el protocolo de sanidad que ha planteado MLB, vamos a desarrollar esta conversa. Arnaldo, qué gusto saludarte. Gracias por atendernos. Siempre solidario, siempre consecuente y bueno, un abrazo a la distancia. Vale, gracias Fernando, gracias Alejandro por la invitación y bueno, para mí un honor estar con ustedes apoyándoles en este tremendo proyecto que de verdad que las cosas que he revisado de ustedes son excelentes. Con esos trasnochos con Last Dance nos tiene impactado, de verdad que es una super serie que no hay que dejar de ver. Gracias, Arnaldo. Bueno, Alejandro, si quieres, le haces el primer planteamiento a Arnaldo para comenzar a desarrollar la conversa e ir profundizando, colocando en contexto lo que es la situación, porque MLB tiene esta circunstancia producto de un contexto, de una situación que está muy a la vista, ¿no? Sí, es importante antes de entrar en detalle de lo que ofreció MLB a sus peloteros para retomar el sprint training y por fin empezar la temporada regular, hacer un poco de contexto mundial, ¿no? Porque obviamente es una pandemia, es algo que sucede cada 100 años probablemente y lo hemos visto varias veces en la historia de la humanidad, pero es importante darle la verdadera perspectiva del gran problema que se está enfrentando la humanidad en este momento y por qué se están tomando tantas precauciones a la hora de intentar reanudar las ligas deportivas. Sí, cierto. Esto como bien comenta, más o menos ocurre un episodio de esto cada 100 años y con la gran diferencia que ahora tenemos un país o una población mucho más universal, más mediática, más son ciudadanos del mundo. Yo siempre he pensado que ya nosotros vamos a dejar de tener unas nacionalidades porque ya nos convertimos en mundo y una de las cosas que está pasando, por ejemplo, en todas las familias en Venezuela, por diferentes circunstancias, es que estamos en todos lados y ya pues tenemos un bagaje allí de universalidades, de muchas nacionalidades que vienen compactándose. Entonces tenemos que empezar por el principio. Esta es una infección viral, una afectación viral, una epidemia viral que arranca en China, de la cual hay muchas cosas que quedan en duda, un proceso muy misterioso donde se reservan muchas informaciones, se reservan para los temas de los médicos, quizás ustedes no lo ven, pero uno que está al tanto de todo esto, pues va recibiendo las informaciones y cuando comienzan a colocarse los primeros casos, sencillamente fue menospreciado. No había informaciones técnicas médicas, no había mayor información de cómo se trataban los pacientes, había muchísimo hermetismo y solamente cuando comienzan a aparecer los primeros casos en Europa, de hecho Italia y España, que son quizás los puntos de quiebre de todo esto, se levantan las grandes alarmas, sencillo. Comienzan a aparecer muchos infectados, el sistema de salud en esos dos países colapsa, los médicos comienzan a ponerse las manos en la cabeza porque sencillamente nos estábamos enfrentando a un virus nuevo, que la cual no conocíamos, de la cual estábamos aprendiendo, pero aprendiendo sobre la marcha con un paciente en estado de gravedad, con afectaciones importantes, con imágenes dantescas, a las cuales no vamos a entrar en eso,
porque todos han tenido acceso a diferentes imágenes de los hospitales en ciudades, en países como España e Italia, y comienzan ellos a dar las publicaciones, ya va, mira, aquí está apareciendo esta sintomatología, y como lo expresan muchos infectólogos, que son quienes tienen que hablar realmente de esto, no nosotros, pero ellos llevan la batuta, se comienza a tratar por ensayo y error. Tengo esto, le doy esto, hago esta prueba, y ahí vamos viendo los diferentes resultados. Todavía a la fecha, 5 meses después de los primeros casos, seguimos viendo manifestaciones nuevas, manifestaciones en niños. Ya no es una enfermedad que afecta solamente a un solo grupo etario, sino que hay unos grupos de riesgo, pero ya está atacando a todo el mundo. Entonces, cuando se levantan las alarmas, sencillamente todo el sistema de salud de esos dos países hace un colapso. Y ahí hay un tema que es importante que debe manejar. Incluso es una referencia de un artículo que yo le mandé a Fernando en su oportunidad, donde se hablaba de las muertes colaterales o los daños colaterales. Los daños colaterales es que sencillamente el coronavirus genera un colapso tan importante del sistema de salud, sobre todo en las camas de último nivel o de nivel de terapia intensiva, que genera que todos los otros pacientes con otras patologías, por ejemplo, un paciente que llegue con un infarto, un paciente que llegue con una hemorragia cerebral, que necesite esa cama, pues sencillamente se va a conseguir con esa cama utilizada y copada por los pacientes de coronavirus, y es lo que ellos llaman las muertes colaterales. Entonces, se hace un consenso, se lanza una medida y a nivel mundial se establece esta cuarentena. Esta cuarentena, además de bajar algo importante en estadística y en epidemiología, que es bajar la tasa de infección, el número de pacientes nuevos que se van contaminando con este virus, lo que busca es darle un tiempo a los gobiernos para que ellos establezcan una solidez en su sistema de terapias intensivas. Y es la razón por la cual ustedes ven que el presidente norteamericano da órdenes expresas de la fabricación de respiradores o ventiladores mecánicos. Igual lo hacen muchísimos países en Latinoamérica. Lo que se busca es aumentar el número de camas especializadas para hacerle frente a esta epidemia, pero a un costo político muy importante, a un costo económico muy importante. Y hay algo que debemos saber. La inmunidad solamente se adquiere bajo dos premisas. Uno, contagiándose, que es lo que se llama la inmunidad del rebaño. O sea, si el 70%, 80% de una población se infecta con el virus, ahí va a haber una resistencia y va a haber una caída del nivel de infección, ¿ok? El número de casos por día. Y la segunda es con la vacuna. Pero la vacuna, nosotros no esperamos tener resultados con mayor positividad que sea a por lo menos 9 meses, 1 año. Entonces, tenemos que bajar la tasa, y es parte de lo que se está ahorita viendo, se está manejando para salir de toda esta gran crisis financiera y política que se está viviendo a nivel mundial, porque esto es una afectación que nos está tocando a todos los países en mayor o menor grado. Comienzan a haber una movilización controlada de los ciudadanos, de qué manera de establecer que haya algo de movimiento económico en ciertas áreas, que sea bajo supervisiones de los sistemas de salud, y es parte de donde está entrando MLB. ¿Okay? El béisbol entra como una estructura de deporte que puede practicarse, igual como lo hizo Corea, puede realizarse bajo ciertas condiciones sanitarias, que es la que vamos a desarrollar ahora. Ok, justamente, y esa introducción valiosísima para poner en contexto la situación, pues Estados Unidos es el país más afectado, 1,5 millones de casos y casi 90,000 muertos. Hoy probablemente va a superarse la cifra de 90,000 muertos, y bueno, son cifras alarmantes, evidentemente, con ese par de cifras nada más. Y como se sabe, MLB se juega en los Estados Unidos. En esas circunstancias en las cuales ha habido una cuarentena sectorizada, en algunos lugares, Arnaldo, más rigurosos que en otros, por ejemplo, en Nueva York, que ha sido el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos y casi que a nivel mundial, pues entonces allí juegan 2 equipos de grandes ligas,
los Yankees y los Mets. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, dentro de las circunstancias dramáticas de Nueva York, se dice que ha hecho un extraordinario trabajo. Ya la curva se está aplanando y es progresivo el regreso a la nueva normalidad. En ese contexto de una gravísima situación en los Estados Unidos, en el manejo de una cuarentena que ha sido más rigurosa en unos lugares que en otros, pero donde ha sido general prácticamente, salvo en muy contados estados donde, vaya, no ha tocado el coronavirus. ¿Cuán viable y cuán confiable es que MLB pretenda o tenga en planes implementar la campaña, la temporada como tal, antes de entrar ya en lo que son esos protocolos de sanidad que se han filtrado y que se han podido conocer, Arnaldo? Bueno, lo que se ha filtrado de la información del protocolo de seguridad es un protocolo muy sólido, es un protocolo que tiene unos puntos muy positivos poderosamente que te permitiría técnicamente de que aislando todo este grupo poblacional que son los jugadores y tienes que aislarlo, puedes desarrollar una campaña sin mayor problema. El tema son que como todo paquete tiene unas grietas y esas grietas es parte de lo que quisiera conversar luego, porque es por donde puede este protocolo fallar. Y este protocolo falla sencillamente no porque esté mal estructurado, sino porque los atletas, que es mucho de lo que estamos viendo, si hay una recomendación a usar el tapaboca, ya hay gente que está diciendo yo no voy a usar el tapaboca. Es como una rebeldía a que una institución política o gubernamental nos establezca y nos dé unas recomendaciones médicas. Pues sencillo, yo como epidemiólogo y el grupo de infectólogos monto el protocolo, pero ese protocolo tiene unas grietas que va a depender del acatamiento de esas normas, porque aquí no se está involucrando solamente a los jugadores, sino también se está involucrando a la familia de los jugadores y también a la familia del personal que va a laborar en MLB como técnico, como trabajadores de campo, como jardineros, como personal de confianza. Y ese es el punto de la grieta que puede venir, ¿ok? Eso es lo que vamos a conversar luego. Ok, muchos peloteros, Arnaldo, se han manifestado preocupados, ¿no? Por tener que volver a jugar. Dicen que no se sienten seguros. Y tú mencionabas en uno de tus tweets que más bien, al contrario, que más bien el ambiente en el que ellos van a estar en los clubhouses, en los estadios o donde sea que les toque jugar, es incluso más seguro que estando ellos en sus casas o en los ambientes normales a los que ellos frecuentan. ¿A qué se debe esto? Claro, el protocolo es un protocolo muy sólido, es un protocolo, como hablábamos, hace aislamiento ellos amplían el roster a 50 jugadores para permitirle un rango de movilidad a los equipos que depende de los jugadores lesionados y también ahora va a tener los posibles contagiados del coronavirus que van a ser aislados de forma rápida. Como te explicaba, el concepto es sencillo. Aislar este grupo poblacional que son estos jugadores, tenerlos en una cuarentena por un periodo de 4 o 6 meses con cierta libertad de que es que regresan a su casa y regresan al terreno, ¿ok? Porque no puedes asumir el control completo de su vida por temas de privacidad, de vidas públicas y todo lo demás, incluso su vida privada. Entonces, tienes que esos jugadores van a ser monitorizados y van a ser evaluados en su casa con controles de temperatura, en su casa antes de salir al estadio, igual a su familia, ¿ok? Van a tener un médico que va a hacer unas evaluaciones en su casa, test de temperatura, evaluaciones clínicas. Esas son evaluaciones muy someras donde tú haces un interrogatorio de la sintomatología más frecuente del coronavirus. Y luego al llegar al estadio, ese mismo jugador que en teoría en el trayecto del estadio, de la casa al estadio, no hizo ninguna parada, sino que va directo al estadio. Y eso es parte de lo que es la enseñanza que hay que darle a ellos, de que ellos deben minimizar su contacto con terceros, ¿sí? Una vez que ese jugador llega al estadio, él va a ser de nuevo evaluado, tomado temperatura, se habla de tomar temperatura 4 o 5 veces al día, hacer
monitoreo de lo que se llama pruebas rápidas sanguíneas para coronavirus, hacer aproximadamente como que es un sistema de doping, como para entenderlo. Ese sistema va a darte hacer entre 3 a 5 pruebas semanales a cada jugador para estar seguro de que ese jugador no ha estado saliendo positivo para coronavirus. Recuérdense que hay un periodo de tiempo entre el cual la persona se contamina y el inicio de sus manifestaciones clínicas. Eso es lo que se llama el portador asintomático. El portador es el que logra o que permite transmitir el virus por las gotas de saliva, pero no tiene ninguna sintomatología. Y esa es una de las explicaciones del por qué el uso de las máscaras. Las máscaras es, por eso, las máscaras no es para aislarme yo que estoy sano. Las máscaras es un medio preventivo para atacar a 2 personas. Uno, al enfermo, ¿ok? Y 2, al portador asintomático. No es el que se siente bien. El que se siente bien va a usar la máscara porque hay un código de simbología. Yo estoy respetando normas y ya las personas, al saber que yo respeto normas, entonces hace el otro punto que es la parte de distanciamiento social. Entonces, yo uso mi máscara como dándote un mensaje a ti claro de que yo puedo ser que estoy enfermo y tú te vas a ir, tú te vas a distanciar. Entonces, una de las normas es uso del tapaboca en todas las instalaciones deportivas, ¿ok? Incluso se recomiendan y que ni siquiera se usen las duchas dentro del estadio, minimizar el uso de alimentos y utensilios compartidos, sino que cada quien va a tener instrumentos en plástico, ¿ok? Y posteriormente cuando salen al terreno, pues sí es el momento en el cual ellos no van a utilizar las máscaras. Los jugadores suben, los que no están en el roster, se mantienen en la tribuna con un distanciamiento de 6 pies, ¿ok? Y el uso de tapaboca dentro de la tribuna, que son los que serían el único público que va a estar presente. Ellos establecen básicamente 3 niveles de seguridad. Nivel 1, que son peloteros, personal técnico, ¿ok? Y los médicos que van a estar haciéndole, los médicos de cada equipo, fisioterapeutas, ¿ok? Que van a estar en esa zona. Un nivel 2, que son los empleados de las diferentes compañías y de servicios médicos que van a contratar, ¿ok? Que van a estar en ciertas áreas aisladas. Y ese nivel 2 estaría entonces los que van a tomar las muestras de los atletas y los que van a hacer la supervisión de las temperaturas y las evaluaciones técnicas. Y un nivel 3, que estaría todo lo que es el personal, que ellos llaman personal indispensable, personal de limpieza, jardineros, que van a estar en esa zona. ¿Ok? Hay un personal que ellos llaman personal de confianza, que es los cuidacuartos, que estaría en el nivel 2, aunque ellos no han definido en cuál nivel ellos pudieran estar moviéndose. Ellos dicen que si el personal de confianza logra estar más de 4 o 6 horas, que sabemos que sí lo va a estar, ellos lo considerarían un nivel 1, que quizás lo hagan el mismo número de pruebas y le hagan las mismas evaluaciones técnicas que a los jugadores. Estamos hablando, Arnaldo, de una comunidad, nada más de los peloteros, 50, como tú has dicho, que se va a ampliar el roster por 30 equipos de 1.500 personas, sin contar todo lo que está alrededor del nivel 2 y del nivel 3. Vamos a poner en una cifra redonda que cada equipo o que digamos, la comunidad general de MLB va a movilizar un promedio de 75 a 120 personas por equipo por juego. Vamos a más o menos poner esa cifra. Entonces, es una cosa casi que por más supervisión que hay, por más protocolos que hay, es algo personalísimo, ¿no? Va a depender de cada quien y que cada quien con madurez en el seno de MLB asuma que va a tener un riesgo que se puede minimizar siempre y cuando cada quien pues rigurosamente cumpla los protocolos de sanidad, ¿no? Exacto, y que tienes que, el compromiso no es solamente del jugador, el compromiso también va a abarcar a la familia, porque yo nada hago, yo estoy, y eso hay que verlo, por eso es que hicimos el preámbulo. Tú tienes un grupo al cual estás haciendo un aislamiento supervisado, pero tú a la comunidad le estás permitiendo una libertad, una salida supervisada donde ellos pueden ir a parques, donde ellos pueden ir
a sitios públicos, que no haya mayores personas. Y eso técnicamente es parte del sacrificio que van a tener estos jugadores y sus familias. Yo nada hago siendo jugador, cumpliendo las normas, si mi esposa se va a un teatro, a un cine o a un restaurante que no cumpla las normas, porque ella cuando regrese me va a contaminar a mí y yo acto seguido rompo ese anillo de seguridad que tengo. Eso es parte de lo que se está buscando y es uno de los puntos de quiebre, la familia. Igualmente tengo que cuando estos jugadores salgan de gira, ¿ok? No pueden usar taxi, no pueden usar aplicaciones de transporte, deben tratar de viajar en el autobús. Igualmente no deben acudir a restaurantes, ni a bares, ni a sitios públicos. Pero estamos hablando de un cambio de estatus de vida. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Los jugadores, y ustedes que lo están en el medio, ellos llevan un estándar de vida, yo diría que como ricos y famosos, como artistas. Van a restaurantes, cuando van a giras, van a sitios públicos, hacen paseos, se montan en lancha. Y eso es parte de su habitualidad, o sea, de su hábito. ¿Ok? Es un punto donde ellos tienen un estándar de vida a los cuales están acostumbrados y a los cuales ellos tendrían que sacrificarse. Porque igualmente yo nada hago si cuando yo estoy en gira, pues voy a un bar y me contamino y sencillo, voy a contagiarme yo, voy a contagiar probablemente a 4 o 5 compañeros que voy a estar en contacto y puedo generar un caos dentro de una organización, porque este virus tiene una expansión muy rápida. Una persona te puede contagiar más o menos entre 3 y 5 personas por día, dependiendo de su cantidad de contagio. Y tienes personas que están en puntos álgidos, que su grado o su rata de contagio es muchísimo mayor porque están en puntos donde atienden mucha afluencia de público y el virus es capaz de esparcirse de una manera exponencial. Claro, quería tocar el punto de, hay medidas en ese protocolo de lo que se ha filtrado, Arnaldo, que han sido consideradas, no sé, cómicas o ridículas, como por ejemplo eso que acabas de decir, de no llegar en taxi o no utilizar Uber para llegar al estadio. Vaya, desde lo más elemental, que parece una tontería, debe cuidarse para que el resultado sea lo más óptimo posible. Y hasta, por ejemplo, la prohibición de escupir el pelotero, que vaya, uno lo ve y hasta hay sketch vaya, en Major League Baseball y en el Policía 2 y medio, escupen hasta las esposas de los jugadores por utilizar una figura graciosa. ¿Por qué esas limitaciones, Arnaldo, en sentido práctico? Hay mucho, lo que habíamos conversado. MLB, para lanzar un protocolo, debe cuidarse de todas esas pequeñas aristas que a la larga pudiese revertirse, y ellos sencillamente dan las recomendaciones y no vengas tú a decirme que yo no te las di y que tú no aceptaste, y no afecte, o sea, cuando tú tengas un jugador que esté infectado y que tenga una complicación, porque el problema de este virus es que un virus que tiene una expansión muy rápida, pero que tiene, a pesar de que no es un virus tan letal como por ejemplo el ébola, ¿ok? Pero su grado de expansión es muy rápido. Y el tema es, estás hablando que en Estados Unidos, un país con una estructura muy sólida desde el punto de vista sanitario, el porcentaje de muerte está rondando alrededor del 5 o 6%, ¿ok? Entonces, lo que tú buscas es evitar que tengas la desfortuna de tener un mal momento, de que algún jugador se te pueda complicar y pueda terminar en una terapia y puedan venir cosas que esperemos que no sean mayores. Entonces, las medidas extremas. Yo lo que planteo y lo que revisando es que muchas de esas medidas, a medida de que el confinamiento, ese grupo esté más aislado y se mantenga más compacto, esas medidas van a relajarse. ¿Ok? Un poco van a permitir el contacto porque es un grupo que tú sencillamente lo tienes ya aislado y ya ese grupo es como los contactos en tu casa. Tú cuando estás en tu casa, tú haces contacto con tu hijo, con tu esposa o con tu esposo, ¿ok? Y eso es un modo o un momento o un punto donde las medidas se relajan. A diferencia cuando tú sales, tú no estás dando contacto con las manos, con otras personas. Entonces, básicamente es yo hacer las pruebas, tener que ese clubhouse se convierta en eso, en una casa, y esa medida de distanciamiento social puedan relajarse, porque es
tabaco, en semillas, en no darte las manos, en no celebración, que el COAS no puede acercarse al jugador de primera, de que las discusiones, cosas que quedan en duda, no puede haber discusión con los árbitros. O sea, una jugada polémica, pues sencillamente voy a la cámara, hago la apelación y ya no discuto. Pero eso va a cambiar un poquito, y un poquito bastante, cuando la forma como habíamos estado nosotros acostumbrados a ver el béisbol, donde tú podías ver un manager discutiendo fervorosamente con su árbitro principal. Entonces, eso es parte de lo que va a cambiar, y el béisbol ha sido cambiado así como nos está cambiando a nosotros toda esta parte del coronavirus, donde yo, en lo particular, cuando voy a trabajar, yo tengo que usar una máscara, un protector facial, y para ciertos procedimientos incluso yo debo ir con un traje como lo que están utilizando en varias películas que tú ves en el futuro, y eso no es ya el futuro, eso lo tengo yo en mi consulta actualmente. Entonces, es parte de los cambios a los cuales tenemos que adaptarnos hasta el momento en que llegue la vacuna, sí, y tengamos una tranquilidad relativa de estar tranquilo, de que no vamos a estar saliendo positivo, incluso teniendo alguna complicación mayor que nos pueda tener un desenlace no deseado. Interesante eso que comentas, Arnaldo, y podemos hacer el símil con lo que está sucediendo en este momento en Europa, en la Bundesliga, que se estrenó o se reanudó, mejor dicho, este fin de semana, y cómo vimos que también está la misma regulación de evitar las celebraciones, y eso abrió el debate, ¿no? ¿Por qué evitas las celebraciones si en teoría ya todo el mundo que está dentro del estadio ya ha recibido el test? En teoría todo el mundo está sano y en teoría todo el mundo debería no tener la enfermedad. No, es complicado en deportes de contacto. En el béisbol quizás tiene un poco menos, pero igual al momento de cuidar a un corredor, al momento de una jugada en una base, son momentos difíciles de evitar el contacto entre los peloteros. ¿Y cómo haces para controlar eso? Eso va a terminar cambiando, como tú dices. Sí, pero que hay un punto que es importante, que es la transmisión de los mensajes. Cuando tú estás en un evento público y haces un lenguaje corporal y envías un mensaje, el mensaje es claro, usa el tapaboca, le hace el distanciamiento. Y es por eso que ustedes ven que, a pesar de que ellos están en unas salas amplias donde están entre cada ministro y presidente, pueden estar con cierto distanciamiento, excepto algunos presidentes, pero la gran mayoría usa el tapaboca como una referencia para dar un mensaje. Quizá a medida que esos grupos, lo que te estoy conversando, a medida que esos grupos vayan manteniendo el orden y vayan cumpliendo las normas y protocolos, pues esas medidas puedan relajarse un poco, porque es inevitable que cuando el jugador llegue a primera, que yo lo tengo a menos de 1 metro, y yo lo tengo que cuidar, a menos que supriman el robo de base, que ya sería un caos para lo que es el béisbol, pero yo tengo que cuidar al corredor porque yo soy primera base, ¿ok? Es un punto que es parte del juego, y el bateador está a distancia del catcher, también a menos de 1 metro. Entonces, parte del esquema del juego que no puedo romper. Sin embargo, yo hago la sugerencia de cómo deberían comportarse y me cuido un poco mi espalda a la hora de un problema, ¿ok? Sí. Sin embargo, yo digo que este grupo poblacional, que a pesar que es un grupo sólido desde el punto de vista de su estructura inmunológica, porque los jóvenes no son los más afectados en grupos poblacionales. Sin embargo, aquí hay dos cosas. A pesar que ellos no son el grupo más afectado, pues quizás vamos a tener parte de esa rebeldía de ellos decir, bueno, porque yo no puedo ir a un bar si todos mis amigos están yendo. Yo estoy viendo fotos en restaurantes, en sitios públicos, en bares, en lagos, en parques, y yo no puedo salir, estoy confinado. Y eso es parte de lo que pudiéramos encontrar. Dentro de ese grupo de jugadores, quizá el personal que es más susceptible son los técnicos y los managers, porque son personas de mayor edad, muchos con enfermedades que hacen factores persistentes y hacen que la enfermedad pueda desarrollarse en ellos muchísimo más rápido. Por ejemplo, la diabetes, pacientes hipertensos con alguna patología circulatoria o con fenómenos inmunológicos ya de per sí. Esos jugadores son de altísimo riesgo, y ellos, la mejor recomendación es decirle a los jugadores y a esos técnicos, epa, no participe, porque tu riesgo
es muy grande como para yo poder asumir la Sí. responsabilidad de que tú no vayas a salir contaminado, porque puedes en cualquier momento ser afectado. Justamente, y utilizando un poco el ejemplo de Alejandro, en el fútbol, que es un deporte de contacto, o el básquetbol, que es un deporte de más contacto aún, se prohíben las celebraciones del gol, pero cuando se cobra un tiro de esquina y todo el mundo está apretujado y todo el mundo está empujándose el uno al otro y hay un contacto físico muy, muy cercano. Entonces pareciera más es un mensaje social de evitar la celebración para que a través del deporte y de la plataforma, porque va a ser solo en televisión con estadios vacíos, pues se dé un mensaje a la sociedad de que allí se están cumpliendo protocolos rigurosos de, digamos, distanciamiento social para la generalidad de la sociedad. Un poco esa reflexión, y quería plantearte, Arnaldo, da un jugador de MLB positivo. Uno que rompió el protocolo, que se fue en un taxi o que se metió en una fuente de soda o que rompió el protocolo y bueno, y se contagió con alguien por ahí. Y luego viene al estadio, le toman la temperatura, le hacen el examen y da positivo en coronavirus. MLB ha dicho que lo va a aislar, que no va a entrar en pánico, que un caso no va a generar pánico y que van a seguir. ¿Cuántos casos tendrían que darse para que haya un pánico y vaya echar a rodar una campaña que tengas que suspenderla porque hubo un contagio masivo? ¿Cómo vislumbras eso, Arnaldo? Es que fíjate, yo estoy haciendo un monitoreo de esos jugadores. Yo hago un promedio de 3, 4 pruebas semanales a cada jugador, pruebas rápidas. Vamos a poner un mejor escenario, peor escenario, que hagan 2 o 3 controles semanales, más control de temperatura, más examen clínico. Yo puedo aislar rápidamente a esa persona asintomático o esa persona que tenga un contagio, lo aíslo y al darme la prueba positiva, pues ese es el principio del éxito de la estructura alemana. Alemania es un país que a pesar de su rata o su tasa de contagio, ¿okay?, tiene una tasa de mortalidad muy baja, una tasa de complicaciones y de hospitalización. ¿Por qué? Porque su éxito radicó en test masivos a toda la población, donde iban incluso por taquilla, ¿ok? Se hacían las pruebas y permitía aislar a esa persona rápidamente. A eso es lo que está apostando MLB. Y ahorita se tiene algo que no se tenía hace 2 meses, que son las pruebas rápidas, ¿ok? Que ya están incluso por la aprobación de FDA, más la comunidad europea médica ya hizo aprobaciones de esos test que tienen una tasa de sensibilidad muy alta, que están alrededor del 95-96%. A eso es lo que está apostando. Estamos hablando de que cada jugador va a describir cuáles son sus contactos, se hace inmediatamente pruebas a esas personas y ese jugador va a aislamiento en su hogar. Ahí hay una duda de cómo se manejaría ese aislamiento de un jugador cuando salga positivo en carretera. Eso es uno de las grandes dudas que yo tengo. Pero ese jugador que sale positivo iría a su casa, quedaría aislado en una cuarentena, él y su familia, y se le va a practicar test seriado hasta que salgan 2 test negativos, es que él puede reintegrarse a la actividad de juego. Lo que tú comentas, estamos hablando de que queramos o no, si no llega la vacuna, la mejor escenario que podemos tener nosotros es que el 70% de la comunidad mundial se infecte. De ese 70% de la comunidad mundial te va a hacer una resistencia que se llama resistencia en rebaño o inmunidad de rebaño, y va a bajar la tasa de infección porque el virus no logra replicarse de una manera tan rápida. Es el mejor escenario. Si en estos grupos que se llaman grupos vírgenes, vamos a decir como un grupo que, como muchas pruebas que se han hecho cuando hacen las evaluaciones de las famosas vacunas, se buscan grupos que no hayan estado en contacto con el virus para evitar la inmunización. Entonces, si yo tengo un grupo que es un grupo virgen que no ha estado en contagio, la replicación es muy rápida. Entonces, bueno, aún manteniendo los protocolos de distanciamiento y el uso de tapabocas, una persona de estos que está infectado te puede contagiar a alrededor de unas 5 o 6 personas, dependiendo del grado de contacto. Y ahí habría que ver incluso cómo va a manejar MLB si la hora del gimnasio, que para mí es un punto crítico, la hora del entrenamiento, donde ellos van a estar sin tapabocas, pero va a haber una sudoración, un esfuerzo físico
que va a llevar a una respiración bucal. Ahí hay mayor dispersión de gotas de saliva por vía del aire y ahí hay una replicación mayor en el ambiente. Entonces yo, de las cosas que me he imaginado, de que debe haber turnos para entrar, donde debe haber en los gimnasios, que es un punto quiebre. ¿Cómo va a ser ese entrenador, ese jugador para entrenar si el gimnasio es uno de los puntos más polémicos? Porque yo puedo tener un futbolista que me corra solo, está bien, pero el gimnasio que yo tengo a la distancia menor de 6 metros es un punto álgido donde puede haber un foco importante de contagio. De una sola persona te puede contagiar a los 10 o 15 personas que estén allí localizadas a la hora que le esté entrenando. Arnaldo, leyendo un poco y aprovechando acá un artículo de The Athletic de Ken Rosenthal y Ivan Drellich, ellos hacen un resumen de más o menos las medidas que se estarían tomando y muchas veces se utiliza la palabra recomendación. ¿Por qué es una recomendación de MLB y no una obligación? Si en teoría estamos cuidando la salud de todos, no solo los peloteros, sino también los trabajadores que están envueltos en esta situación. Es una recomendación porque yo no te puedo obligar a ti a jugar, para empezar. Es una recomendación porque yo no te puedo garantizar a ti, aún teniendo todas las medidas, de que por una fuga de todas estas grietas que estamos hablando puedas salir tú contagiado. ¿Ok? Que algún personal de estos que están de los cuidacuartos se te acerque, haga contacto y tú te contagies. Y lo que se está buscando es poner las medidas en la mesa para tratar de minimizarlo. ¿Ok? Si tú como individuo decides romperlo, que es lo que estábamos hablando temprano, yo salgo a la calle y no uso el tapaboca, pues bueno, pero yo te recomendé a ti que lo usaras. Ya tú quedó de tu parte no y respetar el distanciamiento, irte a un parque, no usar el tapaboca, ir a un sitio a compartir. Yo comentaba, y eso lo comento en muchos lados, yo tuve la fortuna, estaba en un congreso en Estados Unidos, en Nueva York, cuando explota el tema del coronavirus, pero ya nosotros sabíamos cómo eran las normas que tenía, y yo usaba guantes, usaba tapabocas, y la gente me veía como que, wow, este loco, ¿de dónde viene? Y me sacaban fotos, los periodistas o fotógrafos sacaban fotos, y dos semanas después estaba todo el mundo utilizando esas recomendaciones del tapaboca. Hoy tú puedes ver la foto de la ciudad de Nueva York, donde ya la gente está sencillamente con su vida normal, bebiendo en el parque, en Central Park, que están todos ya usando bicicleta, ya se relajaron las medidas. Y esa gente, ¿qué va a pasar? Bueno, pero yo te di unas recomendaciones y tú no las cumpliste. Yo te di unas recomendaciones de que no fuese a un restaurante y tú no las cumpliste. Yo te di unas recomendaciones de que no usaras Uber y tú no las cumpliste. Entonces, cuando yo me refiero de que el jugador va a estar más seguro que en su casa, es que sencillamente si yo acojo mi medida, oye, va, yo mientras me llegue la vacuna y para no tener un percance mayor, voy a garantizar la salud mía y la de mi familia. Yo voy a tener un médico que me va a ir a evaluarlo, voy a tener test para ellos. Bueno, tengo un médico privado, tengo un servicio atento hacia mí que me va a garantizar de que cualquier cosa que me pueda pasar a mí pueda ser detectado muy rápidamente, ¿ok? Incluso, como todo en medicina, mientras yo más tempranamente trato una enfermedad o una lesión, pues menores cantidades de complicaciones voy a tener. Y voy a hacer que ella sencillamente sea pasada como una gripe menor, como cualquiera de estos catarros menores, sin mayor afectación a mi vida. Voy a reproducir esa frase porque preparando esta nota, cuando le propuse a Arnaldo, al doctor Arnaldo Machado, nuestro hermano Arnaldo Machado, plantear este tema y hacer este trabajo en el camerino, bueno, intercambiamos ideas, intercambiamos opiniones, cruzamos esa información que ha surgido y que se ha filtrado de MLB, porque se dice que es un documento de 67 páginas. Yo no sé por cuál página va el sindicato. Espero que vaya ya por las 60 para tener más o menos una resolución que, digamos, no va a ser la solución, por más que el sindicato acepte esto. El tema económico, lamentablemente, el tema económico es el que va a dictar la última palabra si los peloteros aceptan jugar bajo ciertas condiciones. Pero
el protocolo de seguridad sanitaria, que es el más importante, el que debería prevalecer, pues bueno, es el que queríamos tocar aquí en esta conversa. Y voy a reproducir esa frase porque tú me decías, Arnaldo, me escribiste, diría que los jugadores están más seguros allí en el estadio que en casa. Entonces, eso, desde tu perspectiva, mirando lo que se ha filtrado, pues en el protocolo de sanidad a llevarse a cabo en MLB, pues debería contar con el aval del sindicato de jugadores, ¿no? Sí, ciertamente, porque tú vas a tener médicos especialistas allí con evaluaciones diarias, con exámenes físicos, con pruebas. Es muy sólido esa parte del protocolo y ahí no deja lugar a dudas. Yo no puedo comparar estar yo aislado en mi casa en una cuarentena con mi familia, ¿sí? Y esperar 9 meses, un año a que llegue la vacuna, a esto que me están dando, que es a la menor manifestación, ¿ok?, de cualquier sintomatología, voy a estar evaluado y tratado rápidamente, porque eso es parte del protocolo. Incluso me aseguro yo y aseguro mi familia. Eso en el marco en la que tener una pro de jugar. Ahora, hay otro punto, que es, ¿qué pasa con esa familia que está en la casa? Cualquier jugador, ellos van a estar con medidas mucho más relajadas y ellos van a estar más en riesgo que lo que van a estar en este episodio, en este confinamiento supervisado que les está poniendo MLB. Por eso es que hablaba de que debe haber un compromiso, pero si ellos se aceptan este confinamiento, ellos como grupo poblacional van a estar mucho más protegidos que cualquier otra persona que esté en su casa, ¿ok? Haciendo sus actividades cotidianas como cualquier ciudadano americano. Alejandro, ¿tienes algo adicional? Sí, para cerrar quizás, ¿cuál sería tu mayor preocupación cuando lees obviamente son 67 páginas, como decía Fernando, ya tú enumerabas algunas de las grietas que tú ves, pero ¿cuál sería tu recomendación para Grandes Ligas? ¿En qué se debería enfocar para tratar de evitar en la mayor medida posible cualquier tipo de puerta abierta para el virus? Sí, mi mayor preocupación con este protocolo es que este es un protocolo muy sólido, pero que está manejando un grupo poblacional que no es nada fácil. Okay, un grupo poblacional de muchachos jóvenes, muchos no son muy dados a seguir normas y reglas y no va a ser fácil para un jugador aceptar, yo lo comentaba antes, aceptar que sus amigos están en el parque o están en una playa o en el lago o en un sitio tomando cerveza o en una parrilla y yo tengo que estar confinado de mi casa al estadio, del estadio a la casa. Eso es quizá uno de los puntos de quiebre y yo estoy muy seguro de que va a haber episodios donde Pedro Pérez violentó el convenio, salió y se fue a un restaurante con sus amigos o a un bar a bailar y contagió a 8 a 10 jugadores y ahí es donde viene Fernando, que bien claro lo dice, ahí vas a tener un escándalo porque una organización de este tipo entonces va de la noche a la mañana va a perder 10 jugadores que no sabemos quiénes son los que puedan estar saliendo afectados, saliendo de roster, y si tú tienes una pérdida de por lo menos 5 jugadores clave, pues vas a tener un golpe duro en tu estrategia de béisbol. Y eso es parte de lo que preocupa de este proyecto. Sí, y aparte de la frase que tú colocabas, Arnaldo, hay otra frase que quiero traer a colación y ya para cerrar y para que tú la evalúes y la interpretes, que también tiene su importancia dentro de una sociedad, dentro de un país, en el mundo inclusive, porque el béisbol, si bien MLB se juega en los Estados Unidos, vaya, en países latinoamericanos va a generar una distracción tan necesaria hoy día. No se trata del deporte como tal, de la fatuidad de no estamos para jugar deporte. No. El deporte como tal genera una industria o es una industria que genera muchas fuentes de trabajo y además dispersión y distracción más necesaria hoy día en las circunstancias actuales de alguien que está confinado y que no haya que hacer en su casa y que si puede al menos por televisión ver un partido de pelota 2-3 horas, pues bueno, va a tener una distracción necesaria. Y decía el doctor Anthony Fauci, y es la frase que quiero colocar aquí para que tú la analices, Arnaldo, que es el experto en enfermedades infecciosas
jefe epidemiólogo del gobierno de Donald Trump, repito, Anthony Fauci, decía, además de que es un gran aficionado al béisbol, seguidor de los Nacionales de Washington, decía, por la salud mental del país es importante que regrese el béisbol en el verano. Sí, ciertamente lo que estábamos conversando al principio, estamos viendo una epidemia en una población que es universal, que es una población donde yo hoy me informo de lo que está ocurriendo en China de manera casi inmediata. Esta cuarentena que se hizo de manera estratégica para tratar de estabilizar y mejorar los sistemas de salud ha traído básicamente varias consecuencias o dos consecuencias mucho más importantes. Uno, una importantísima crisis financiera y dos, grandes cuadros depresivos generales donde la gente está perdiendo su trabajo, donde la gente en sus casas está frustrada y necesita una luz, es lo que hablábamos de la simbología, la luz de que esta luz al final del túnel comienza a aparecer y que vamos a un retorno a nuestras actividades habituales, donde yo espero que en un tiempo prudencial o corto, pues yo pueda restablecer todas mis actividades como lo venía haciendo hasta los primeros días de marzo. Entonces, cuando yo doy un mensaje que retorna el fútbol, el béisbol en Corea, que retorna el fútbol en Europa y que retorna MLB, yo les estoy diciendo, wow, con cuidado, con cierta medida, poco a poco nos vamos volviendo a movilizarnos, una movilización es controlada y permitiendo restablecer nuestras actividades habituales. Lo que comenta Fernando, cesa muchísimo las depresiones, hay una sensación de que hay una luz al final del camino, de que esto no es el apocalipsis, ¿ok? Y que en muy poco tiempo, y esperemos que sea rápido, estamos hablando de 6-9 meses, que tengamos vacuna, pues ya podamos nosotros restablecer nuestras actividades cotidianas. Entonces lo que tú estás dando es un importantísimo mensaje, ¿ok? Con una de las industrias favoritas deportivas de los pasatiempos más importantes para los norteamericanos, donde tú le das un mensaje de optimismo, donde ya comienza un escalón a superar estos cuadros depresivos, donde puede restablecerse muchos trabajos ya solamente con ese pequeño movimiento y que va a traer en cadena que otras industrias se puedan también incorporar a este movimiento que está haciendo MLB. La nueva normalidad que tenemos que aprender a llevarla. Para eso nos ha preparado el confinamiento, para eso ha habido la cuarentena, para, bueno, asumir con responsabilidad cada quien esta nueva normalidad que dará paso a la normalidad total y completa una vez que aparezca la ansiada vacuna. Muchas gracias, Arnaldo, de verdad, como siempre, tan didáctico, tan pedagógico. Un gusto, hermano, conversar contigo y gracias por haberle dado estos 48 minutos al Camerino TV. Vale, gracias Alejandro, gracias Fernando por la invitación, siempre a la orden y feliz día para toda la audiencia. Ha sido el Camerino TV con el doctor Arnaldo Machado. Muchas gracias. Si les gustó, denle like y díganle a sus amigos que se suscriban aquí en el Camerino TV. Hasta una próxima oportunidad.